Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Unha serie de podcast para divulgar as historias xacobeas, promover as peregrinacións e fomentar a hospitalidade en Galicia. Capítulo 1. Xosé Luís Barreiro Rivas e o Camiño francés. Benvidas e benvidos a este primeiro capítulo da Biblioteca Humana do Camiño, unha iniciativa na que falamos con persoas relacionadas cos diferentes roteiros xacobeos. Neste primeiro episodio, adicado ao Camiño francés, a ruta máis coñecida e transitada dos Camiños de Santiago, facemos un alto no sendeiro para saludar a Xosé Luís Barreiro Rivas. El é politólogo, profesor universitario, periodista, compostelán e tamén peregrino. Entrevistado por Aser Álvarez, coméntanos como foi a evolución do Camiño de Santiago dende a súa revitalización no século XX. ¿Qué tal, Xosé Lois? ¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros hemos leído varios artículos tuyos hablando del camino también, del Camino de Santiago. Eres un hombre con una sensibilidad especial para percibir pues una realidad tan cultural, ¿no? Tan de un valor tan incalculable como el Camino de Santiago. ¿Cómo ves tú actualmente el Camino de Santiago? Bueno, pues lo veo tengo una visión de contradicciones, ¿eh? Evidentemente está teniendo un éxito extraordinario en lo que se quiso tener un éxito extraordinario, que era en traer mucha gente. Traer mucha gente para cualquier cosa, de cualquier manera. Unos traen una piedrecita que la ponen allí y luego tiene que ir un servidor de la catedral a recogerla para tirarla a la basura, ¿no? Otros vienen con un sentido religioso y muchos vienen prácticamente porque está de moda hacer eso, ¿no? Yo creo que hay en ese sentido que la multitud que viene, los controles que hubo que establecer sobre la catedral y el hecho de perder un poco la sensación de que el entorno de la catedral es libre para el que viene a rezar o el que viene a meditar o el que viene a ver, pues se está estropeando un poco. Y también creo que se está estropeando en términos conceptuales. Es decir, que el Camino de Santiago... voy a contar una anécdota que recuerdo ahora mismo, ¿no? Tenemos la idea de que ahora el camino tiene que ser para todo el mundo, que no tiene que tener digamos, el principio fundamental de que los que vienen son cristianos y vienen a ver a un apóstol y están hablando pues de la cristianización de España, etcétera, etcétera. Y ahora, pues siempre hablamos de que vienen los japoneses y vienen los canadienses y vienen los ateos y tal, y nos olvidamos de que algunos también son del otro, ¿no? Y que por tanto deberían de tener de alguna manera garantizada la posibilidad de ejercer como un culto cristiano, que es lo que es, claro, no es otra cosa, porque cuando empecemos a decir que todos los caminos son iguales, tienen la misma motivación, etcétera, pues evidentemente habremos matado la gallina de los huevos, las gallinas de los huevos de oro que hay en todas partes, ¿no? Yo creo que está perdiendo un poco su identidad y al final pues acaba siendo como un atractivo turístico más, que puede ser lo mismo ir a ver la final de fútbol a Ámsterdam o venir a Santiago al Apóstol, y mucha gente ya lo hace de la misma manera. Y a mí me parece que esas cosas pues le quitan interés y belleza al camino, ¿no? Un camino que tú hiciste en el año 93 en moto. Sí. ¿Cómo has visto la evolución del camino desde ese año 93, el primer boom del xacobeo? A ver, yo había ido mucho antes. La verdad es que la primera vez que lo hice, no todo, sino desde, creo recordar que desde Puente la Reina para acá, yo iba con mis padres. Aún estaba estudiando la carrera y tenía como 20 años. Estamos hablando, por tanto, de 50 años, hace 50 años que por primera vez vi el camino. Por cierto, aquí estaba poco trabajado, pero en las zonas de Palencia, de Burgos, de León, ya estaba muy indicado, ya había caminos a los lados de la carretera para hacerlo caminando, y estaba muy bien ordenado todo el conjunto de monumentos que hay por allí, que son, por otra parte, de una grandiosidad impresionante, ¿no? En cambio, a medida que te ibas acercando a Galicia,
iba disminuyendo el cuidado del camino y parecía que, sobre todo desde León hasta que llegabas a Santiago, había como un bache, un vacío, que después sorprendía enormemente el hecho de que Santiago fuese lo que es, ¿no? Pero en todo caso, empecé en ese momento, donde el camino era una cosa conocida, las peregrinaciones también, ya había peregrinaciones muy grandes hace muchos años. A mí ya me contaba mi padre las peregrinaciones que se habían hecho, creo recordar que en el 50 y tantos eran masivas y eran una cosa extraordinaria, pero en aquel momento todavía era fundamentalmente un objetivo religioso y artístico. Después yo creo que cuando lo cogió la Xunta como una política turística es cuando se empezó a degradar. Estoy hablando de haber ido... creo que fue en el año 93 y por tanto aún estábamos en el principio de la carrera y los efectos sobre el entorno catedralicio y sobre el conjunto del camino aún era menor que el de hoy. Hoy realmente estoy bastante separado, no del fenómeno peregrinatorio, de la belleza que tienen los pueblos de paso, etcétera, pero sí de cómo se está explotando y de cómo va siendo cada vez una cosa, pues como por decirlo de alguna manera, de más bajo nivel. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, porque tú también tuviste responsabilidades de gobierno, el gobierno gallego. El año que yo entré en el gobierno gallego, que fue el 82, era Año Santo. Por cierto, yo tenía el despacho enfrente de la catedral, en el Pazo de Raxoi, y realmente era asombroso la cantidad de gente que había y aún no se había empezado nada. De hecho, nosotros ayudamos mucho a algunas cosas de resolver la catedral, pues estábamos en el centenario del Pórtico en el 8º centenario del Pórtico de la Gloria, se repuso la campana famosa del reloj que llevaba varios años rajada y sin funcionar. Sí, se fueron haciendo muchos elementos, se empezaron algunas obras importantes de la catedral, no todas bien proyectadas y por tanto después hubo que revisar algunas, pero se necesitaba a lo mejor ya la revisión que se le hizo hace pocos años desde el punto de vista arquitectónico y por tanto lo vi desde esa perspectiva, también lo vi, ¿no? Y bueno, yo no hubiese, si hubiese seguido así, no hubiese permitido esta transposición de un hecho culturalmente impresionante a un turismo de autobús y de merienda ahí por las afueras y marcharse inmediatamente después. Aún se puede notar una cosa en Santiago. Toda la gente viene a Santiago, decir que toda la gente viene a Santiago es un poco raro, ¿verdad? Porque la gente viene a la Catedral de Santiago y, si se quiere, a la calle del Franco. El conjunto, tú vas a San Martín Pinario y la mayor parte de las veces te lo encuentras vacío. Es una obra impresionante, es el segundo monasterio más grande de España después desde el Escorial. Está a 300 metros la entrada, la entrada de visitantes está a 70 metros de la catedral, ¿verdad? Y la entrada de la iglesia, que es la parte más monumental, pues está a 200 metros de la catedral y realmente te lo encuentras vacío. O vas a la Colegiata de Sar y a veces no está ni abierta, ¿verdad? Y por tanto tenemos un poco la sensación de que lo que se ha promovido no fue el fenómeno finisterrano de Santiago, etcétera, sino el hecho un poco, como te diría yo, organizado como si fuese un espectáculo, un poco espectacular de la catedral, de sus cultos y del Botafumeiro, ¿no? Y yo creo que en eso hemos ido para atrás y creo que la Iglesia tampoco ha acertado en el enfoque del tema. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué crees que sería necesario? ¿Más dinamización cultural del camino? ¿Dinamización a nivel de conocimiento de todo el patrimonio artístico? ¿Qué ideas se te ocurren para mejorar un poco el futuro del camino? A ver, a mí me parece que tiene que haber información, pero no tiene que haber moda.
El camino no puede ser una moda. Tiene que ser que hay una información suficiente para que el que quiera venir venga, ¿verdad? Pero, y venga a lo que quiera, y como quiera, y pensando lo que quiera. Pero en todo caso, lo que estamos haciendo ahora, que es estar contando todos los días, lo más importante es contar los peregrinos para decir que este año ya vamos 20.000, en octubre ya llevamos 20.000 más que el año pasado y tal. Todas esas cosas que al final acaban generando una sensación de que hay que ir allí como al Banco de Lobeira, ¿no? Pues evidentemente no me parece el buen camino. Creo que habría que dejar volver ese tema a su especialización, a su auténtica naturaleza. Y las otras naturalezas, si usted lo que quiere es ir a las playas de Pontevedra, váyase directamente a las playas de Pontevedra, que es una opción tan hermosa, por cierto, como la de venir aquí, ¿no? Sí, pero se está, digamos, desvirtuando un poco la esencia. Yo no tengo camino, ninguna duda, ¿no? De algún modo parece como que el camino, bueno, pues se va diluyendo, ¿no? De algún modo, y que al final es más importante la cantidad que la calidad, ¿no? Si tú vas a la catedral, a la tienda de la catedral, y compras cualquier libro del Camino de Santiago, prácticamente todos, menos los que son ediciones pues de textos clásicos, etcétera, están pensados para darle una perspectiva exotérica al camino, ¿no? Todo está en buscar la piedra que hay que tocar, el sitio por donde hay que pasar, la cruz que hay que hacer delante de tal iglesia, de tal manera que lo que estamos es reinventando un camino que fue probablemente la cosa más seria que se hizo en la Edad Media, claro. Y que también tuvo muchísimos seguidores, porque hay épocas en la Edad Media en la que se habla de 600.000 peregrinos, de 500.000 de peregrinos llegando a Santiago, ¿no? Hombre, el Códice Calistino, que está escrito, está recopilado aproximadamente en el 1100 y pico, estamos hablando del siglo XII, cuando narra la catedral, en la guía de peregrinos al final, viene a decir, además de una cosa que a mí me gusta muchísimo escuchar, ¿no?, que dice que el templo es congruente en anchura, altura y longitud, que es una de las cosas más maravillosas que tiene la Catedral de Santiago, que es absolutamente proporcionada. Y vista desde la altura, que antes lo veían, ahora no se puede ver, pero antes los peregrinos muchos dormían en los triforios de la catedral y por tanto había mucha gente que subía aquellas escaleras tan altas y tal, y dormía arriba y veía el templo desde arriba. La visión del templo desde arriba, no de este, sino de todos los templos, cambia completamente la visión que tenemos desde abajo. Esta es espléndida, es una cosa absolutamente maravillosa. Y una de las cosas que dice es que las puertas de la catedral no se cerraban nunca, ni de día ni de noche. Allí había mucha gente, había gente que estaba entrando, saliendo constantemente. Y era un micromundo, ¿no?, dentro de aquel Santiago medieval. ¿Cómo hacer una relectura contemporánea de esa tradición? De una manera que no se pierda, digamos, la esencia de lo que es el fenómeno xacobeo. A ver, yo hice una tesis doctoral que versaba sobre el Camino de Santiago. Se titulaba La función de los caminos de peregrinación en la Europa medieval. Hablaba de otros fenómenos en el conjunto de Europa, porque las peregrinaciones no vienen solo a Santiago, era una red de peregrinaciones. Muchos de los santuarios de peregrinación importantes, pues que se pueden entender como eran pues el Monte Saint-Michel y otros parecidos, ¿no? El monte, no me acuerdo ahora cómo se llama, el de Italia, las peregrinaciones a Jerusalén y muchos centros de peregrinación de Francia, sobre todo, de Alemania, etcétera, estaban vigentes antes de venir aquí. Lo que hace el Camino de Santiago es envolverlas todas en un único camino, el más largo de todos, quitarle una de las, digamos, de las explicaciones iniciales a las peregrinaciones, que eran, en términos generales,
zonas relativamente limitadas, no de mucha extensión, donde con motivos de las festividades especiales, etcétera, la gente de la zona acudía a ese centro de peregrinación. Siempre le hemos llamado centros de peregrinación porque eran centros de una comarca o de un espacio que explicaba de alguna manera o informaba sobre lo que había sido la historia del lugar, etcétera. Y el Camino de Santiago lo que hace es coger todo, unirlo en una serie de caminos que se van concentrando hasta que llegar al Puente de la Reina ya queda uno solo, ¿no? Y van llegando a Santiago, sino que además la peregrinación de Santiago tiene una especialidad muy grande, que es extrema, es decir, está al final del mundo. Y por tanto, lejos de buscar esa idea de que alrededor tengo una población que más o menos en círculo viene a verme, viene a visitarme, viene a rezar, pues aquí no, aquí hay que hacer todo el camino. Si estamos pensando en los que vienen de Francia o de Italia, etcétera, tienen que hacer un enorme camino, que eran de miles de kilómetros, para llegar aquí. Y eso se hace porque la peregrinación es, desde el punto de vista cristiano, la simbolización más importante de la idea de la catolicidad, es decir, hay que llegar, cuando le dice Cristo a los apóstoles, id y predicad mi palabra hasta los confines de la tierra. El confín de la tierra es esto en el que estamos hoy hablando, ¿no? Y por tanto, ese es uno de los elementos fundamentales que hay que estudiar, ¿no? Luego tiene unas razones, hay otras cosas muy interesantes. En la Europa medieval se encontraron muchas reliquias de santos, pero se proclamaron muchas más de las que se encontraron. Los santos, las reliquias se robaban, se vendían, se compraban y se inventaban también. Y entonces, pues, digamos que el tema de Santiago lo que va tiene una razón de ser en el proceso histórico de la Reconquista, que es la legitimación de la guerra de la Reconquista desde la perspectiva de que es un mandato del mismo Cristo, que hay tierras apostólicas. Esta es apostólica porque vino un apóstol a predicar aquí y está enterrado aquí, que justifican el hecho de que tengan un cierto valor universal. Nosotros podríamos ir a Lourdes, yo que sé, que es probablemente otra peregrinación muy extendida, pero en todo caso mucho más centrada en sus valores, ¿no? Pero normalmente no vamos. Van poca gente que tiene que coincidir con esa necesidad y con esa creencia, ¿no? Este es una cosa que está organizada para que las transmisiones simbólicas que tiene el Camino de Santiago sean interesantes para todo el mundo y sean atractivas para todo el mundo. Sobre todo porque, como es un camino de peregrinación tan largo, también vas viendo mundos diferentes. Claro, sí. Es un camino iniciático también, claro, ¿no? De alguna manera un camino que va al final del mundo, morir para renacer, ¿no? Volver a nacer. Y quizás el verdadero camino empieza cuando terminas el camino, ¿no? A lo mejor esos caminos de la vida, ¿no? Esa metáfora también. A ver, yo tuve otra idea, pero esa es un poco más... Peregrina. Es un poco, sí, más atrevida, ¿no? Yo siempre decía, cuando empecé a hacer la tesis doctoral, que... ¿En qué año fue la tesis? Pues yo creo que la presenté en el año 93, hombre. Uh-huh. Sí, debió de ser por ahí, sí. El caso es que yo acuñé una frase que lo importante era el camino de vuelta, con el que hice un programa de radio que se llamaba Camino de Vuelta, que lo repetí 3 veces, por cierto, hice varios años el tal de Camino de Vuelta, basándome en una cosa que dice Erasmo, ¿no? Erasmo, que cuando hace el elogio de la locura, o el elogio de la estupidez, que es como se traduce realmente el libro, una de las maneras de ser estúpido es hacer el Camino de Santiago. Lo dice porque estamos en el momento en que el Camino de Santiago estaba en una de las eras bajas, siempre va subiendo y bajando,
y porque él entiende que había mucha gente que hacía el Camino de Santiago ya para divertirse y que abandonaba muchas veces con esa disculpa a la familia, a la mujer, a las vacas y todo aquello, y se venía y se tiraba 3 meses de fiesta, ¿no? Y tal. Y entonces, desde el contexto de su lectura, yo saqué la idea de que cuando uno empezaba a pensar no era cuando venía, que todo era euforia y alegría, sino que al día siguiente, después de estar aquí y tal, dice, bueno, ahora me tengo que marchar y tengo que volver. Y ahora ya era ir por un camino visto, sin alicientes especiales, con un trabajo enorme y además para llegar al trabajo, ¿no? Y entonces lo importante para el peregrino, para la reflexión del peregrino, era el camino de vuelta, no el de ida, porque el camino de vuelta es el que te obliga a preguntarte ¿qué vine yo a hacer aquí? ¿Verdad? Porque lo otro es pura atracción de los programas de turismo, ¿no? Y bueno, pues incluso tuve esa idea de que ahí probablemente era la gente que... A mí me pasó cuando venía cuando venía en moto, paramos en una ciudad de La Rioja que se llama Navarrete, donde también hay un santo muy conocido, que es Fray Juan de Navarrete, ¿no? Bueno, pues yo paré allí y estábamos sentados en una sombra allí, en una plaza que hay en el centro de la catedral. El pueblo, no sé si estaban fiestas o no, o lo que sea, pero el pueblo, que era un día de diario, estaba llenísimo de gente, un trasiego de tal. Ya me había fijado en otros pueblos que tenían una vida muy, muy importante. Y entonces, con el amigo que me acompañaba, hice una reflexión y dije, este camino está un poco, y ahí sale la idea del camino de vuelta, lo estamos entendiendo al revés, porque el camino es como un río de gente. Ahora, si tú te fijas en el camino, en los mapas del camino, el río es único en cuando llega a Santiago. Y a medida que se va acercando a Europa, se empieza a abrir como un delta. Yo dije, es que este camino no fue hecho solo para ir a Santiago, sino que desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista fundacional de una cultura y de un continente que tuvo durante mucho tiempo su identidad absolutamente cristianizada, es donde se va, en el delta, se va regando y va... El camino, le dije, Manolo, el camino creo que está hecho para que los gallegos, los del fin del mundo, vayamos a ver el centro y no para que los del centro vengan a ver el fin del mundo, ¿no? Bueno, ese tipo de ideas pueden ser atrevidas como esta o pueden ser mucho más estudiadas como las que tienen que ver con la fundamentación, con la legitimación del reino de Asturias como primera rebelión contra la Reconquista, etcétera, todos los libros que se escribieron para de alguna manera hacerlo coincidir, por decirlo así, con objetivos propios de la unidad cristiana, de la Reconquista en sí misma, etcétera. Bueno, pues todos esos temas yo creo que van componiendo lo que es la realidad de un camino que tiene muy hondos significados y que se pueden mantener en todo orden en paralelo a su función estrictamente religiosa, que es la que se crea, ¿no? Porque yo creo que el camino se empieza el camino se empieza como un instrumento político, que es un instrumento de identidad. Nosotros no somos como los de ahí abajo, sino como los del centro de Europa, ya había pasado Carlomagno, etcétera, y por tanto la idea del regnum christianum ya estaba universal, ya estaba establecida, y eso todo es compatible con una idea estrictamente religiosa del Camino de Santiago que yo creo que no empieza hasta aproximadamente el siglo XII, que es cuando los objetivos políticos dejaron de tener importancia porque la Reconquista ya había avanzado, ya había llegado a principios del XIII, la Reconquista había llegado a Sevilla. Y por tanto ya no había que tener, digamos, esa idea de cruzada que el camino alimentaba y el camino de alguna manera vertebraba en su conjunto. Y ahí tiene una etapa religiosa que es la mejor etapa del Camino de Santiago. Es cuando también se termina la catedral actual, que es la tercera iglesia
situada en su sitio, en el mismo sitio, ¿no? La segunda, que se puede entender como una catedral, porque ya tenía obispo, y por tanto es cuando en el tiempo de Gelmírez y de ahí para adelante, pues todo la grandiosidad de Santiago está fundamentada ya en un hecho estrictamente religioso, porque el político había perdido importancia. Eso también es una revolución que digamos a los dirigentes de la Iglesia de Santiago y tal no les gustan mucho, pero que yo la tengo explicada así. Es decir, el camino va surgiendo por la necesidad de la política de encontrar explicaciones al reino cristiano y a la legitimidad de conquistarlo, a la unión también de toda Europa en el mismo camino, y después va quedando en etapas diferentes, va cambiando de cualidad. Lo va haciendo con toda evidencia, y en algunos momentos tiene grandes baches. El camino pierde importancia. Estamos hablando, por ejemplo, del siglo XV, XVI, sobre todo el XVI, ¿no? Y en otros momentos pues está enormemente elevado de importancia. En unos momentos tiene unas motivaciones y en otros momentos tiene otras motivaciones distintas. Y yo creo que de todos esos caminos que yo en mi libro recojo, me parece que son en 5 o 6 etapas, la peor que estamos del Camino de Santiago yo creo que es la actual. ¿Cómo vemos el futuro del camino, pues eso, en el siglo XXI? ¿Qué etapa será esa en el camino? A ver, ahora es difícil de pronosticar lo que pasaba, porque antes las cosas tenían... Era más predecible todo. Era todo más predecible, porque cada cosa evolucionaba de acuerdo con su contexto, con su ideología básica, etcétera, y por tanto todas las cosas nacen, crecen y mueren, pero lo iban haciendo, por decirlo así, como integrado en una misma idea y un mismo camino. Y por tanto, en términos generales, tú podrías decir que cuando estabas en una etapa de hierro, como la de ahora, pues evidentemente pasaría y vendrá una etapa de oro que vuelve a ser otra vez una etapa más profunda, más religiosa, más interesada por los símbolos y por el camino, etcétera, y esa oscilación se iba produciendo. Pero ahora tenemos una enorme capacidad de influencia y de sustitución de nuestras entendederas por elementos de información externa, que nos modulan de tal manera que nos hacen pensar y creer lo que quieren hacer, lo que quieren que pensemos y creamos, ¿no? Y por tanto es muy difícil de presumir ahora. Yo tengo la esperanza de que efectivamente vuelva a pasar lo de siempre. Es decir, que esta etapa se hundirá, habrá un momento de cierta abandono de esta masiva circunstancia de Santiago, y lo resucitará con otra motivación distinta. Y yo espero que, como en casi todas las alternancias que va teniendo, digamos que hay una más profunda y otras más ligeras, ¿no? La ligera volvemos a Erasmo de Rotterdam, pues evidentemente que aquí tendrá una etapa mejor. Lo que pasa es que yo creo que esta etapa va a ser larga, muy larga. A ver, nos va a pasar, nos pasa también en la vida civil. Las corrientes turísticas que tenemos hoy en día, las corrientes turísticas no responden a la importancia, a la necesidad que tiene la gente de ver la catedral de Ulm, por poner un ejemplo raro, ¿verdad? No responden a eso, sino responden a una idea que te dice, hay que salir, si no, no eres nadie. Y entonces salimos todos y cogemos un fin de semana con un día de más y nos vamos a las Seychelles en avión. Entonces pasamos 20 horas o 25 horas que sean en el avión y 13 en las Seychelles, y llegamos tan contentos porque ya podemos contar la aventura y ya tenemos una foto para enseñarla a nuestros amigos y tal, y desaparece todo en función a cumplir lo que te han dicho que es lo moderno, lo guay, y lo que demuestra que estás en la punta de una sociedad pues muy, muy dinámica y muy tal. Y ese es el miedo que le tengo yo ahora mismo, que sean capaces de
acabar fijando un estereotipo del Camino de Santiago que ya no lo dejen morir, porque se industrializa desde el punto de vista del turismo, de la industria turística y tal, y a partir de ese momento le perdemos un poco el asunto. Mi esperanza es que no sea así y que seamos capaces efectivamente de recuperar una etapa más pausada, más espiritual también. Pues con esta reflexión nos quedamos en este camino de ida y vuelta por los caminos o por el Camino de Santiago con Xosé Luis Barreiro Rivas, politólogo, periodista, autor de una tesis sobre el Camino de Santiago. Muchísimas gracias por su tiempo y buen camino. Muchas gracias. Biblioteca Humana do Camiño de Santiago, un programa de Acude Rural, subvencionado polo Plan Xacobeo da Xunta de Galicia.